En una noche fría de otoño, un salón de bodas brillaba bajo las luces doradas de los candelabros. El aire estaba lleno de risas, susurros emocionados y el suave murmullo de la música clásica que acompañaba cada movimiento de los invitados. Pero en medio de toda esa alegría, un hombre permanecía apartado, casi invisible. Nadie prestaba atención a aquel hombre de traje oscuro, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la figura que acababa de entrar al salón. Era un millonario, conocido en los círculos más exclusivos de la ciudad, pero esa noche no quería ser reconocido. Su rostro estaba marcado por la mezcla de nostalgia y tristeza que guardaba en silencio. Ella caminaba hacia el centro del salón, envuelta en un vestido blanco que parecía iluminar el espacio. Su sonrisa era tímida pero sincera, y cada paso parecía un reflejo de la felicidad que todos esperaban que sintiera en ese momento. Sin embargo, aquel hombre en la sombra sabía que esa sonrisa no era solo producto del día. Era un recuerdo, una chispa que él había aprendido a valorar por encima de cualquier riqueza. Desde lejos, él la observaba con una atención casi obsesiva, como si cada gesto suyo fuera un regalo efímero que temía perder. Recordaba perfectamente el día en que la había conocido. No fue en una fiesta de lujo ni en un evento social importante, sino en un pequeño parque del barrio donde solía pasear sin compañía. Ella estaba sentada en un banco, leyendo un libro con una concentración absoluta, y él se había detenido para preguntarle la hora. Esa simple conversación había sido el inicio de algo que ninguno de los dos había anticipado. En ese momento, ni la fortuna ni el estatus importaban. Solo existía una conexión honesta y sincera, basada en la humanidad compartida y en la autenticidad de sus palabras. A lo largo de los meses, aquella mujer le enseñó algo que ninguna cantidad de dinero había podido comprar. La verdadera felicidad estaba en los detalles pequeños, en las risas compartidas, en los silencios cómodos y en las miradas cómplices. Pero también aprendió que la vida es complicada, que el amor no siempre sigue el camino que uno desea y que, a veces, los mejores sentimientos quedan atrapados en la distancia y el silencio. Esa noche, mientras la fiesta continuaba con su ritmo alegre, el millonario sentía un peso en el pecho que no le permitía disfrutar de la celebración. Los invitados bailaban, brindaban y cantaban, pero él solo podía pensar en ella, en esa sonrisa que le había cambiado la vida, en ese brillo en sus ojos que aún guardaba en su memoria como el tesoro más preciado. No estaba allí para interrumpir su felicidad, ni para reclamar un lugar que sabía que ya no le pertenecía. Su única misión era ser testigo silencioso de ese momento, esconderse entre las caras desconocidas y guardar en su corazón la imagen de ella sonriendo. Las sombras del salón parecían abrazarlo mientras su mirada no se apartaba de la novia. Por un instante, sintió una mezcla de esperanza y miedo cuando ella miró hacia el lugar donde él estaba, aunque no llegó a verlo. Fue un instante fugaz, una fracción de segundo que le recordó que ya no era parte de su vida. Y ese pensamiento lo golpeó con fuerza, desgarrando su alma. Sin embargo, decidió quedarse allí, porque a veces amar significa aprender a aceptar la distancia y encontrar paz solo con la felicidad del otro. Mientras las horas avanzaban, el hombre en las sombras respiraba lentamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que lo invadía. Sabía que aquella noche quedaría grabada para siempre en su memoria, no como un momento de tristeza, sino como la última vez que pudo verla feliz, sin preocupaciones, sin máscaras, con una sonrisa auténtica que él había ayudado a crear sin poder ser parte de ella. En ese instante, comprendió que su amor, aunque silencioso y oculto, era tan real como cualquier fortuna, y que a veces, el verdadero poder está en dejar ir. Ella avanzaba entre la multitud con paso firme, pero sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que nadie más parecía notar. Había alegría, sí, pero también un destello de nostalgia que parecía esconder un mundo entero detrás de su sonrisa. No sabía que, entre los rostros desconocidos que la rodeaban,
Alguien la observaba con una intensidad casi silenciosa, como si cada movimiento suyo fuera la última oportunidad para guardar ese recuerdo. La novia saludaba a sus familiares y amigos, agradeciendo las felicitaciones con una voz suave y sincera. A pesar de los nervios y la expectativa, ella parecía genuinamente feliz. Sin embargo, aquella felicidad llevaba un peso invisible, un secreto que solo el hombre en las sombras podía comprender. Él sabía que esa sonrisa no era solo para los invitados, sino para sí misma, para recordarse que la vida, aunque complicada, todavía tenía momentos de luz. Recordaba cuando la había visto reír sin preocupaciones, durante un paseo por un parque en una tarde cualquiera. Esa risa espontánea, sin maquillaje ni artificios, había sido la chispa que lo atrapó por completo. No fue un encuentro de película, ni un instante de romanticismo exagerado, sino un momento sencillo, humano, en el que entendió que lo que realmente importaba no era su fortuna, sino la autenticidad que ella irradiaba. Mientras la música suave acompañaba el vaivén de la fiesta, él no podía evitar pensar en todas las veces que intentó acercarse, que quiso estar a su lado sin la sombra del dinero que tantas veces los separó. Pensaba en los regalos que nunca fueron suficientes, en las palabras bonitas que parecían vacías frente a la sinceridad de sus miradas. Sabía que el dinero había creado un muro invisible entre ellos, y que ese muro era la barrera más difícil de derribar. Entre los invitados, la gente bailaba y conversaba sin sospechar que, a pocos metros, un hombre vivía una batalla interna. No era la primera vez que experimentaba ese dolor, pero la intensidad de esa noche lo consumía. Quería correr hacia ella, tomar su mano y decirle que todo podría ser diferente, pero sabía que no era su lugar. Se había convertido en un espectador de su propia historia, alguien que solo podía soñar con esos momentos perdidos. La novia se detuvo un instante para mirar el cuadro que adornaba la pared, una imagen antigua que parecía contar una historia de amor y tiempo. En ese breve instante, su mirada se cruzó con la del millonario. Por un segundo, la conexión pareció resurgir, como un susurro del pasado que intentaba asomar entre el ruido de la fiesta. Él sintió un vuelco en el pecho, un deseo intenso de acercarse, pero sus pies permanecieron firmes, atrapados en la realidad que los separaba. Recordó las noches en las que, desde lejos, observaba sus pequeños detalles, la forma en que se tocaba el cabello cuando estaba nerviosa, la risa tímida cuando alguien le contaba un chiste, la manera en que sus ojos se iluminaban al hablar de sus sueños. Esos detalles, invisibles para muchos, eran para él la prueba irrefutable de que ella era especial, que su sonrisa valía más que cualquier fortuna. En ese momento comprendió algo profundo y doloroso. No podía ser parte de su vida de la manera que deseaba, no podía darle la estabilidad ni el amor sin condiciones que ella merecía. Su riqueza había sido un muro que, a pesar de sus intentos, no logró derribar. Pero aún así, decidió quedarse, escondido entre la multitud, porque lo único que realmente quería era verla feliz, aunque fuera desde lejos. Mientras la fiesta seguía su curso, el millonario sintió que cada segundo a su lado era un regalo que debía aprovechar en silencio. La sonrisa de ella era el refugio al que quería volver siempre, el recuerdo que le daría fuerzas para seguir adelante, aunque sus caminos ya no se cruzaran como antes. Y en ese instante, rodeado de risas y música, entendió que a veces el amor verdadero no es posesión, sino aceptación. La primera vez que el millonario realmente la vio, no fue en una fiesta ni en un evento lujoso, sino en un lugar sencillo y común, un parque del barrio donde solía escapar del ruido de su vida acelerada. Ella estaba sentada en un banco, con un libro en las manos, absorta en la lectura. Él, acostumbrado a un mundo de brillo y opulencia, se sorprendió al ver la calma que irradiaba aquella mujer. Sin querer interrumpirla, decidió sentarse a una distancia prudente, dejando que la tranquilidad del momento los uniera sin palabras. Fue en ese instante,
entre el canto de los pájaros y el susurro del viento, que comenzó una conexión inesperada. Ella levantó la vista, lo miró y sonrió, una sonrisa sencilla, sin artificios, que desarmó todas las barreras que él había construido a su alrededor. Hablaron de cosas simples: el clima, el libro que ella le recomendaba, la belleza de los pequeños detalles que la mayoría ignoraba. Fue allí donde el millonario descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en esos momentos genuinos de humanidad compartida. A medida que pasaban los días, aquella mujer le enseñó a mirar el mundo con otros ojos. Lo acompañó a recorrer calles sin glamour, lo invitó a sentarse en cafés modestos, a observar el amanecer sin prisas. Él, que siempre había vivido bajo el peso de expectativas y responsabilidades, encontró en ella un refugio, un lugar donde podía ser simplemente humano. No necesitaba máscaras ni poses. En su compañía, aprendió que la felicidad no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se siente. Pero el destino no era amable con ellos. Aunque el millonario había descubierto un amor puro y sincero, su mundo y el de ella parecían demasiado diferentes para encajar. Su vida estaba marcada por compromisos, negocios y una imagen pública que debía cuidar. Ella, en cambio, valoraba la libertad y la sencillez, esas cosas que el dinero no podía comprar ni garantizar. Y esa distancia entre sus mundos comenzó a crecer, silenciosa pero inevitable. Él intentó acercarse, regalarle momentos especiales, demostrarle que no todo en su vida era superficial. Pero ella, aunque agradecida, sentía que detrás de sus gestos siempre había un muro invisible, una barrera que separaba sus almas. No era falta de amor, sino de comprensión. La riqueza, en lugar de unirlos, les había impuesto cadenas que ninguno de los dos sabía cómo romper. A pesar de todo, el millonario nunca dejó de admirarla. En sus pensamientos, ella era esa luz auténtica que iluminaba su vida oscura y vacía. Sus palabras, su risa, su manera de ver el mundo se quedaron grabadas en su memoria como las más valiosas joyas que había poseído. Sabía que, aunque el tiempo y las circunstancias los hubieran separado, ese amor había cambiado algo en él para siempre. Mientras la fiesta continuaba, él recordaba esos días con una mezcla de nostalgia y aceptación. La imagen de ella leyendo en aquel banco del parque se mezclaba con la del salón lleno de invitados, con la música y las risas. Comprendió que algunas historias no terminan con un felices para siempre, sino con un agradecimiento silencioso por haber vivido un amor real, aunque breve. En el fondo, entendía que el verdadero regalo que ella le había dado no era una promesa de futuro, sino la capacidad de amar sin condiciones, de valorar los momentos simples y de encontrar la felicidad en lo inesperado. Y aunque nunca podría estar junto a ella como deseaba, ese amor le había enseñado más de lo que cualquier fortuna podría comprar. Aquel día, entre luces y sombras, decidió que la mejor manera de honrar ese amor era dejarla ir, respetar su camino y guardar para siempre la imagen de su sonrisa auténtica. Porque a veces, amar también significa saber cuándo soltarse y encontrar paz en la distancia, aceptando que el cariño verdadero vive en el recuerdo y en la sonrisa de quien amamos, aunque no estemos a su lado. La música llenaba el salón con un ritmo alegre, pero en el corazón del millonario solo resonaban recuerdos y preguntas que no encontraban respuesta. Observaba a la novia bailar, rodeada de amigos y familiares que celebraban su felicidad, mientras él se sentía atrapado en un silencio que dolía más que cualquier palabra. Pensaba en todo lo que no pudo darle, en las promesas que nunca cumplió, en la estabilidad que ella merecía y que él no pudo ofrecer. Cada vez que ella reía, sentía como si le clavaran una daga invisible. Sabía que su fortuna podía comprar lujos, viajes y regalos, pero no podía comprar lo más valioso, la confianza y el amor genuino que ella necesitaba. Recordaba con tristeza las veces que intentó acercarse, que quiso estar presente,
pero su mundo de negocios y responsabilidades lo alejaba cada vez más de ella. A veces, el dinero se convertía en una barrera invisible, una sombra que empañaba lo que podría haber sido un amor verdadero. Mientras la fiesta seguía su curso, él se preguntaba cómo sería su vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera bajado la guardia y dejado que sus sentimientos fueran más fuertes que sus temores. Sabía que la riqueza le había dado muchas cosas, pero también le había robado la oportunidad de vivir un amor sin condiciones. Pensó en los momentos simples que ella valoraba. Una charla tranquila, una caminata sin destino, una sonrisa compartida al atardecer. Momentos que para él, acostumbrado a la velocidad y al ruido, eran casi imposibles de alcanzar. El millonario se escondía entre los invitados, pero su mente estaba lejos, viajando a esos recuerdos que ahora parecían más reales que la fiesta misma. Veía su rostro, la expresión dulce y serena que tenía cuando hablaba de sus sueños, y entendía que lo que ella buscaba no era un hombre con dinero, sino alguien que la comprendiera y la acompañara de verdad. Él deseaba ser ese hombre, pero sabía que para ella, él era solo una sombra de un mundo que no compartían. Por un momento, pensó en acercarse, en revelarse y decirle todo lo que sentía, pero el miedo lo paralizó. Temía romper la felicidad que ella había construido, temía ser un obstáculo en su camino hacia un futuro que él ya no podía compartir. Así que permaneció en silencio, observando desde lejos, guardando en su pecho el deseo de poder verla sonreír sin importar a qué costo. Mientras la noche avanzaba, el millonario se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en la capacidad de amar sin poseer, de dejar ir cuando el corazón lo pide. Recordó las palabras que ella le dijo una vez: el amor no es un contrato, es un regalo que se ofrece libremente. Esas palabras resonaban en su mente como un eco que no podía ignorar. En ese instante, comprendió que su papel no era ser el protagonista de su historia, sino el espectador silencioso que se quedaba en el recuerdo. Porque a veces, el amor verdadero es saber cuándo retirarse, cuándo dejar que la otra persona siga su camino sin ataduras ni culpas. Esa noche, entre luces y sombras, decidió que su lugar estaba en la distancia, admirándola sin interferir, queriendo su felicidad por encima de todo. Mientras los invitados brindaban y reían, él sintió una mezcla de tristeza y paz. Sabía que ese amor no sería suyo para siempre, pero también sabía que había aprendido una lección que ningún dinero podría comprar. La grandeza del amor reside en su capacidad de sacrificio y entrega, en la humildad de aceptar lo que no puede ser. La fiesta continuó, pero para él, esa noche sería un recuerdo eterno, una historia de amor que nunca tuvo final feliz, pero que le enseñó el verdadero significado de querer sin poseer. Y así, en silencio, entre la multitud, el millonario guardó para siempre la imagen de su sonrisa, ese tesoro que ningún lujo podría reemplazar. El murmullo de las conversaciones y las risas llenaba el salón, pero para el millonario solo existía el latido acelerado de su corazón, que parecía marcar el ritmo de un tiempo detenido. Observaba cómo ella interactuaba con sus seres queridos, cómo sus ojos brillaban con una felicidad que él anhelaba para ella, aunque no fuera a su lado. Cada gesto suyo era una punzada, un recordatorio de lo que pudo haber sido y nunca fue. Sin embargo, había en ese dolor una dulzura amarga, un sentimiento profundo que solo entiende quien ha amado sin poseer. Se acercó un grupo de amigos, y ella fue rodeada de abrazos y felicitaciones, pero el millonario permanecía en la sombra, invisible, como si temiera que su presencia pudiera romper aquella atmósfera de alegría. Sabía que no era bienvenido, y más que eso, comprendía que no debía interferir en su vida. Era un espectador resignado, alguien que amaba desde lejos, sin poder tocar ni cambiar el destino. Recordaba con claridad las noches en las que la esperaba en la distancia, observando su ventana iluminada, soñando con un futuro compartido que parecía siempre escaparse entre sus dedos.
Sabía que el amor que sentía no era suficiente para derribar las barreras construidas por sus mundos tan diferentes. Ella había elegido un camino de simplicidad y verdad, mientras él se debatía entre la opulencia y la soledad. Y aunque su corazón deseaba estar junto a ella, entendía que la verdadera muestra de amor era respetar su decisión. Un leve suspiro escapó de sus labios mientras la veía bailar con un amigo cercano. No era solo un baile, era un símbolo de la vida que ella había elegido, de la libertad que él no podía darle. El millonario sentía como una mezcla de orgullo y tristeza lo invadía. Orgullo porque ella era feliz, y tristeza porque esa felicidad no tenía lugar para él. Pero también había una certeza que lo reconfortaba, una paz silenciosa que solo nace del amor genuino. Aquel que no pide, que no exige, que simplemente desea el bienestar del otro. Entre la multitud, una niña pequeña se acercó y le tomó la mano. Él la miró con ternura y por un instante, imaginó cómo sería su vida si pudiera ser parte de esa familia, si pudiera compartir esos momentos simples y auténticos que tanto anhelaba. Pero sabía que esos sueños eran solo eso, sueños. La realidad era otra, y debía aceptarla con dignidad y serenidad. La novia se detuvo cerca de donde él estaba, sin saber que él la observaba con tanta intensidad. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron y él vio en sus ojos una chispa de reconocimiento, un destello que le recordó lo que una vez compartieron. Aquella mirada fue un regalo fugaz, una confirmación silenciosa de que, aunque separados, sus almas habían dejado una huella imborrable. Mientras la música seguía sonando, el millonario decidió que era momento de alejarse, de desaparecer entre la gente para no interrumpir la celebración que ella merecía. Caminó lentamente hacia la salida, con el corazón pesado pero lleno de gratitud por haber tenido la oportunidad de amar y ser amado, aunque fuera en la distancia. Sabía que no podía cambiar el pasado, ni reclamar un futuro que nunca fue, pero llevaba consigo la certeza de que ese amor había transformado su vida para siempre. En la puerta del salón, una última mirada hacia el interior le confirmó que su sacrificio había valido la pena. La vio sonreír, radiante y libre, y entendió que a veces, el verdadero amor es saber dejar ir, confiar en la felicidad del otro y encontrar en esa entrega el verdadero sentido de la vida. El millonario salió del salón con pasos lentos, sintiendo el peso de una noche que había cambiado su vida para siempre. Afuera, el aire fresco le golpeó el rostro y por un momento cerró los ojos, tratando de calmar el torbellino de emociones que lo invadía. Sabía que ese día marcaría un antes y un después, pero también comprendía que no podía aferrarse a lo que ya no existía. La imagen de ella sonriendo, rodeada de gente que la amaba, era su último recuerdo, su última esperanza de felicidad para ambos. Mientras caminaba por la calle iluminada por farolas antiguas, recordó todas las veces que había soñado con un futuro juntos, con una vida sencilla y llena de momentos compartidos. Pero la realidad había sido distinta, y el destino, implacable, los había llevado por caminos separados. Él había intentado construir un mundo para ella, con lujos y comodidades, pero ella había elegido algo más simple y auténtico, un camino donde el amor no se mide en riquezas. El sonido distante de risas y música le llegó desde el salón, recordándole que la vida seguía, que ella seguía adelante y él debía hacer lo mismo. Aunque el corazón le doliera, comprendió que quedarse atrapado en el pasado solo le robaría la oportunidad de encontrar una nueva felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro distinto, uno donde el amor no fuera un peso, sino una enseñanza que lo hiciera crecer. Mientras caminaba sin rumbo fijo, sus pensamientos se mezclaban con la realidad. Pensaba en la fuerza que ella había mostrado esa noche, en cómo había enfrentado su boda con una sonrisa a pesar de la ausencia de alguien que, para él, significaba todo. Ella había sido valiente, y eso le dio una nueva perspectiva sobre el amor y la vida. No se trata de posesión ni de lo que se tiene,
sino de la capacidad de dejar ir y desear lo mejor para quien se ama. De repente, una brisa suave levantó unas hojas secas que danzaron a su alrededor, y él sonrió con melancolía. Aquellas hojas, que el viento movía libremente, le recordaron que también él debía soltar, dejar que el tiempo hiciera su trabajo y confiar en que la vida tenía planes mejores. El pasado ya no podía cambiarse, pero el presente y el futuro estaban llenos de posibilidades que aún no había explorado. Esa noche, el millonario decidió que era hora de empezar de nuevo, no con resentimiento ni tristeza, sino con gratitud por lo que había vivido. El amor que sintió por ella había sido verdadero, profundo y transformador, y aunque no hubiera terminado como soñó, había dejado una huella imborrable en su alma. Esa huella sería la guía que lo acompañaría en su camino hacia un nuevo comienzo. Mientras la ciudad seguía su ritmo, él se detuvo frente a una pequeña cafetería que permanecía abierta hasta tarde. Entró, pidió un café y se sentó junto a la ventana, observando el mundo pasar. Allí, en ese momento de calma, entendió que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales, sino en la capacidad de amar, aprender y seguir adelante con el corazón abierto. La noche avanzaba y con ella, el millonario sentía como una nueva luz comenzaba a brillar dentro de él. Sabía que no sería fácil, que habría momentos de soledad y dudas, pero también sabía que había aprendido una lección invaluable. El amor no siempre es un final feliz, pero sí puede ser el inicio de algo mejor. Cuando terminó su café, salió a la calle con una sonrisa serena. El futuro era incierto, pero él estaba dispuesto a enfrentarlo con la misma pasión y honestidad que había sentido por ella. Porque al final, el verdadero poder del amor está en su capacidad para transformar, para dar fuerza y para abrir caminos que antes parecían imposibles. El millonario despertó al día siguiente con una sensación extraña, una mezcla de alivio y vacío que no sabía cómo explicar. La noche anterior había sido un punto de inflexión, un momento en el que aceptó que el amor verdadero no siempre llega en el momento que uno espera ni bajo las circunstancias ideales. Se levantó de la cama con la determinación de cambiar, de encontrar un nuevo propósito que lo ayudara a sanar ese corazón que aún latía con fuerza por ella. Se vistió con calma y salió a la terraza de su penthouse, donde la ciudad despertaba lentamente bajo un cielo teñido de tonos rosados y dorados. Allí, solo con el viento y el amanecer, recordó cada instante que compartió con la novia. Sus risas, sus miradas, sus silencios cómplices. Cada recuerdo era un eco de lo que pudo ser, pero también una enseñanza que ahora lo impulsaba a seguir adelante sin miedo. Decidió que esa sería su primera mañana libre de ataduras. Sin reuniones ni compromisos, sin el peso de decisiones que siempre giraban en torno a negocios y fortuna. Tomó una libreta y comenzó a escribir, no planes de inversión ni estrategias de mercado, sino sueños olvidados y deseos sinceros. Quería redescubrir quién era sin el título de millonario, sin el brillo superficial que tantas veces lo había alejado de lo realmente importante. En sus palabras, surgió un nuevo proyecto: ayudar a personas que, como él, alguna vez se sintieron perdidas en un mundo materialista, sin encontrar sentido ni compañía verdadera. Pensó en organizar espacios de encuentro donde la gente pudiera compartir sus historias, apoyarse y aprender a valorar lo esencial. Sabía que ese camino no sería fácil, pero también sabía que era el único que podía darle paz y propósito. Mientras escribía, su mente volvió a la boda, a esa noche en la que decidió ocultarse entre los invitados solo para verla sonreír. Esa sonrisa era ahora su motor, la razón por la que quería transformar su vida. No para recuperarla a ella, sino para convertirse en un hombre capaz de amar de verdad, sin condiciones ni barreras. El millonario recordó cómo, durante años, había perseguido la felicidad en objetos y títulos, sin darse cuenta de que el verdadero tesoro estaba en las personas y en los momentos compartidos. Ahora entendía que su historia con la novia no era un fracaso,
sino una bendición disfrazada, una oportunidad para crecer y reinventarse. Decidió contactar a algunas organizaciones benéficas, a grupos comunitarios, y empezar a involucrarse en causas que lo conectaran con la gente común. Quería usar su fortuna para crear puentes, no muros, para construir vidas, no solo imperios. Y aunque sabía que no sería suficiente para borrar todo el daño que el dinero había causado en sus relaciones, estaba decidido a intentarlo con humildad y pasión. Esa tarde, mientras visitaba un centro comunitario, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho. La calidez de una sonrisa sincera, el abrazo de alguien que lo recibía sin etiquetas ni prejuicios. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente vivo, comprendido y útil. Ese momento le dio la fuerza para seguir adelante, para dejar atrás la soledad y la culpa que había cargado tanto tiempo. Al caer la noche, el millonario volvió a su casa con la certeza de que su vida estaba cambiando. No importaba cuánto dinero tuviera, ni cuánto poder acumulado, porque la verdadera riqueza estaba en su capacidad de amar, de perdonar y de construir un futuro basado en la autenticidad y el respeto. Se acostó con una sonrisa tranquila, sabiendo que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también lleno de oportunidades para crecer. Porque a veces, la caída es necesaria para aprender a volar más alto, y su corazón, aunque marcado por la pérdida, estaba listo para comenzar de nuevo. Los meses pasaron y el millonario se transformó de una manera que pocos podían imaginar. Ya no era el hombre solitario y frío que se escondía entre sombras. Ahora se mostraba abierto, humilde y con un propósito claro. Las fiestas y los lujos dejaron de tener sentido para él, porque había encontrado algo mucho más valioso: la conexión humana, la empatía y la alegría de ayudar a otros. Una tarde, en uno de los eventos que organizaba para apoyar a comunidades vulnerables, vio a una mujer entre la multitud. Su rostro le resultó familiar, pero no era ella. Sin embargo, esa mujer representaba todo lo que había aprendido en ese tiempo: la fuerza para seguir adelante, la esperanza en medio de la adversidad y la capacidad de sonreír a pesar de las dificultades. En ese momento comprendió que su amor verdadero no era solo un recuerdo doloroso, sino una inspiración que lo impulsaba a crear un mundo mejor. Recordó aquella boda, aquella noche en la que se había ocultado entre los invitados solo para verla sonreír. Ahora, entendía que esa sonrisa no era solo de ella, sino también de él, porque en ella había descubierto el valor de soltar y dejar que la vida siguiera su curso. Esa noche había sido un punto de partida, no un final. En su camino hacia la transformación, el millonario también había aprendido a perdonarse a sí mismo. Sabía que no había sido perfecto, que sus errores habían lastimado, pero también que el arrepentimiento no sirve de nada si no se convierte en acción. Por eso dedicaba cada día a ser mejor, a escuchar más, a comprender sin juzgar. Su fortuna ya no era un escudo, sino una herramienta para hacer el bien. En una de esas jornadas, mientras hablaba con un grupo de personas que habían superado grandes dificultades, sintió una paz profunda. Allí, en ese lugar humilde, sin cámaras ni aplausos, se dio cuenta de que la verdadera riqueza estaba en esas pequeñas victorias, en los cambios reales y en la esperanza compartida. Su corazón, antes cerrado y dolorido, ahora latía con fuerza y alegría. Una noche, mientras caminaba por un parque cercano a su casa, recibió un mensaje inesperado. Era de ella. Había sabido de su transformación y quería agradecerle por haberle enseñado tanto, incluso en la distancia. Ese mensaje no solo cerraba un capítulo, sino que abría otro, uno basado en respeto y cariño sincero, sin condiciones ni ataduras. Respondió con humildad, reconociendo todo lo que habían vivido y lo que habían aprendido. No había rencores ni reproches, solo gratitud por haber sido parte de una historia que los había cambiado para siempre. En esa conversación encontró una nueva amistad,
una conexión diferente pero igualmente valiosa. El millonario entendió que el amor puede tomar muchas formas y que a veces, el mayor acto de amor es permitir que cada uno siga su camino, pero sin dejar de desear lo mejor para el otro. Esa noche, bajo las estrellas, se prometió a sí mismo vivir con autenticidad y compasión, dejando atrás las sombras del pasado. Su vida ya no giraba en torno al dinero ni al poder, sino en el impacto positivo que podía tener en el mundo y en las personas que lo rodeaban. Había descubierto que la felicidad no está en lo que se tiene, sino en lo que se da y en la capacidad de amar sin condiciones. Y así, con el corazón renovado y la mirada puesta en el futuro, el millonario caminó hacia una nueva vida, consciente de que el verdadero éxito no está en las riquezas materiales, sino en la paz interior y en la capacidad de hacer sonreír a quienes más lo necesitan. Porque, al final, eso es lo que realmente importa. Ver esa sonrisa, tan auténtica y pura, que ilumina el alma y transforma vidas.